¿Alguna vez te has preguntado por qué hay personas que parecen atraer oportunidades, mientras otras, por más que se esfuerzan, siempre terminan en el mismo lugar? ¿Será suerte? ¿Será el destino? ¿O existe algo que está tomando decisiones por ti sin que te des cuenta? Porque lo que te voy a contar puede hacer que empieces a cuestionar absolutamente todo lo que creías saber sobre tu vida. Y quédate hasta el final porque vas a descubrir cuál es la prisión más peligrosa del mundo, una prisión en la que millones de personas viven encerradas sin saberlo. Imagina esto, conoces a alguien que siempre dice, este año sí voy a cambiar mi vida. Empieza motivado, compra libros, ve videos, hace cursos, incluso escribe sus metas, pero pasan unas semanas y vuelven exactamente al mismo lugar, los mismos problemas, las mismas deudas, las mismas relaciones, las mismas excusas. Y lo más extraño no es que no quieran cambiar, es que algo dentro de él siempre lo regresa al punto de partida. La verdadera pregunta es, ¿y si eso también te está pasando a ti? Porque si realmente eres libre, ¿por qué repites los mismos resultados una y otra vez? ¿Por qué eliges personas parecidas? ¿Por qué reaccionas igual cuando alguien te critica? ¿Por qué vuelves a sabotear oportunidades justo cuando todo parece salir bien? ¿Quién está formando esas decisiones? ¿Tú o un programa que lleva años funcionando dentro de tu mente? Imagina que tu mente es como un piloto automático. Cuando un avión despega, el piloto controla los primeros minutos, pero después el avión sigue la ruta que fue programada. Aunque el piloto se distraiga o aunque quiera cambiar de opinión, aunque afuera haya una tormenta, el avión sigue exactamente la información que recibió al principio. Ahora piensa en esto. ¿Y si tu vida también estuviera funcionando con un piloto automático instalado hace muchos años, que aprendió qué era el dinero, qué era el amor, qué era el éxito, qué era el fracaso? Y desde entonces simplemente ejecutaste ese programa todos los días. Aquí viene la parte incómoda. Todos conocemos a esa persona que dice, todos los hombres son iguales. Y casualmente siempre terminan con el mismo tipo de pareja. O el que dice, en este país nadie puede hacerse rico. Y curiosamente, nunca intenta hacer algo diferente. Pero lo más fuerte es que probablemente tú también tengas una frase que repites desde hace años. No soy suficiente, siempre me pasa lo mismo, yo no nací para eso. Y esa frase no solo describe tu realidad, la está construyendo. Tu cerebro tiene una misión, no hacerte rico, no hacerte feliz, no hacerte exitoso. Su misión principal es una sola, ahorrar energía. Por eso convierte en automático todo lo que repites constantemente. Si durante años repites los mismos pensamientos, tu cerebro deja de cuestionarlos, los convierte en rutas rápidas y llega un momento en que ya ni siquiera decides conscientemente, simplemente reaccionas, como cuando conduces un automóvil y llegas a tu destino sin recordar el camino. Así funciona la gran parte de tu vida. Por cierto, si todavía no me conoces, hola, soy tu coach con programación neurolingüística, Eli Callejas. Durante años he estudiado cómo los patrones mentales condicionan nuestras decisiones, nuestros hábitos y los resultados que obtenemos. Y algo que me quedó claro para mí, cambia primero tu realidad, cambia primero el programa con el que interpretas esa realidad. Y precisamente eso es lo que vamos a descubrir juntos. La mayoría de personas intenta cambiar sus resultados, pero nunca cambian la información que se alimenta a su mente todos los días. Es como querer cosechar mangos sembrando semillas de limón. Eso jamás va a ocurrir. Primero cambias la semilla, después cambias el árbol y solo entonces cambia los frutos. Pero aquí viene la pregunta que cambia todo. ¿Y si fuera posible reemplazar ese programa mental igual que actualizas el sistema operativo de tu teléfono? Porque existe una estrategia que usan las personas que logran transformaciones profundas. No consiste en repetir frases frente al espejo, ni pensar positivo todo el día. Es mucho más poderosa. Y cuando entiendas cómo funciona, vas a empezar a mirar con otros ojos todo lo que escuchas, ves y consumes diariamente, porque lo que alimenta tu mente termina convirtiéndose en la persona que eres. Y eso es exactamente lo que descubrirás en el siguiente bloque. ¿Sabías que podrías estar alimentando una versión de ti que ni siquiera quieres ser todos los días sin darte cuenta? Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué fue lo primero que viste esta mañana al despertar? ¿Las noticias, Instagram, WhatsApp,
problemas? Porque esa respuesta podría explicar por qué tu vida sigue produciendo los mismos resultados. Y lo más inquietante es que nadie te enseñó que tu mente también tiene una dieta. Imagina dos personas, las dos tienen el mismo deseo, mejorar su vida, las dos trabajan duro, los dos quieren ganar más dinero, pero una termina creciendo y la otra sigue atrapada en el mismo lugar. La diferencia no siempre está en el talento. Muchas veces está en lo que consume durante las primeras horas del día, porque antes de cambiar tu realidad, primero alguien cambia lo que entra en su cabeza. Aquí viene la pregunta incómoda. ¿Y si el problema nunca fuera la falta de oportunidades, sino el exceso de información equivocada? ¿Qué pasaría si cada pensamiento que repites fuera como un voto para convertirte en la persona que eres? Entonces, ¿a quién estás eligiendo todos los días sin darte cuenta? Tu mente es como un jardín. No le importa si plantas flores o plantas maleza. Ella simplemente hace crecer aquello que recibes todos los días. Si cada mañana plantas miedo, crecerá ansiedad. Si plantas quejas, crecerá frustración. Si plantas comparación, crecerá inseguridad. Pero si comienzas a sembrar nuevas ideas, con el tiempo dejará de reconocer el paisaje de tu propia mente, porque ningún jardín cambia de un día para otro. Pero todos cambian si cambian la semilla. ¿Te has dado cuenta de que hay personas que viven rodeadas de gente que siempre se están quejando? No es la culpa del gobierno, del jefe, de la economía, de la pareja, del clima. Y lo curioso es que después de convivir unas horas con ellos, tú también empiezas a hablar igual, sin darte cuenta. Las emociones también son contagiosas. Las conversaciones también programan. Las personas con las que más conviven terminan prestando su forma de interpretar el mundo. La pregunta es, ¿te gusta el mundo que ellos ven? Nuestro cerebro funciona por repetición. Lo que escucha una vez puede olvidarlo. Lo que escucha 100 veces empieza a tratarlo como verdad. Por eso las frases que más repites terminan convirtiéndose en filtros. No ves el mundo como es, ves el mundo como tu mente aprendió a interpretarlo. Y ahí es donde comienza la verdadera transformación. La mayoría intenta cambiar su futuro. Y cambiar la información que consume diariamente es como llenar un depósito con agua limpia y seguir echándole una gota de tinta negra cada minuto. Al principio parece que no pasa nada, pero con el tiempo todo el agua cambia de color. Con tu mente ocurre exactamente lo mismo, pero aquí viene la pregunta. Si tu mente puede ser alimentada, también puede ser reprogramada deliberadamente. Es una forma de reemplazar pensamientos viejos por nuevos hasta que tu cerebro deja de distinguir entre lo que imaginas y la persona en la que realmente te conviertes. En el siguiente bloque te voy a explicar por qué la repetición no solo cambia tus ideas, puede cambiar tu identidad. Y si esto te está gustando, te invito a que te suscribas porque lo que viene te va a volar la cabeza. ¿Qué pasaría si te dijera que el mayor obstáculo para conseguir la vida que quieres tiene tu misma voz? Porque el enemigo más peligroso no siempre está afuera, a veces vive dentro de ti. Habla con tu voz, piensa como tú y te convence todos los días de que así eres. Pero, ¿y si esa versión de ti nunca hubiera sido realmente tuya? Quédate conmigo porque esta parte puede cambiar la forma en la que te ves para siempre. Todos conocemos a alguien que dice, yo soy muy malo para los negocios, yo nunca he tenido suerte en el amor, mi familia siempre ha sido pobre, así soy desde niño. Y lo dicen con tanta seguridad que pareciera una verdad absoluta. Pero aquí está lo interesante. ¿En qué momento dejaron de ser experiencias para convertirse en una identidad? Porque una cosa es fracasar y otra muy distinta es creer que eres un fracasado. Déjame preguntarte algo. ¿Cuántas decisiones estás tomando hoy para demostrar a tu mente que tiene razón sobre quién eres? Piénsalo. Si alguien cree que nunca tendrás dinero, ¿se atreverá a invertir? Si alguien cree que siempre lo abandonan, ¿cómo va a amar sin miedo? Y si alguien cree que nació para sufrir, ¿cómo podría reconocer una oportunidad cuando la tenga enfrente? Imagina que desde niño te entregan unos lentes con cristales de color gris. Al paso de los años, olvidas que llevas puestos y empiezas a creer que el mundo realmente tiene un color. Cuando alguien te habla de paisajes llenos de colores,
piensas que exagera. Cuando alguien te dice existe otra realidad, crees que está mintiendo. No porque sea verdad, sino porque jamás te has quitado los lentes. La identidad funciona exactamente igual. No ves la vida como es, la ves a través de las creencias con las que aprendiste a mirarla. Y aquí es donde ocurre algo que vemos todos los días. Hay personas que reciben una oportunidad increíble y la rechazan, no porque la quieran, sino porque en el fondo sienten que no la merecen. Después de inventar una excusa, no era el momento, era demasiado riesgo, ya llegará otra oportunidad, pero la verdadera conversación ocurrió mucho antes, dentro de su cabeza, y nadie la escuchó porque las conversaciones más peligrosas son las que tienes contigo mismo. Nuestro cerebro busca coherencia, le encanta demostrar que lo que ya cree es cierto. Si durante años repites yo no puedo, tu atención empezará a buscar pruebas para confirmar esa idea, ignorar los avances, minimizar los logros y exagerar los errores, no porque el mundo sea así, sino porque tu mente está intentando ser consciente con la identidad que has construido. Está el secreto que pocas personas entiendes. No obtienes primero los resultados y luego cambias tu identidad. Primero cambias tu identidad y entonces comienzas a tomar decisiones diferentes. Hablas diferentes, caminas diferente, aceptas cosas que antes rechazabas y poco a poco tu realidad empieza a parecerse a la persona en la que te estás convirtiendo. No porque exista magia, sino porque ya no reaccionas con el programa de antes. Pero espera, si una identidad puede construir durante años, también puede reemplazarse. Es posible enseñarle al cerebro una versión completamente nueva de ti hasta que deje de recordar la antigua, porque existe una estrategia que personas de alto rendimiento utilizan constantemente. No intentan borrar el pasado, lo reemplazan con tanta información nueva. El viejo programa deja de tener espacio. Y ese principio puede ser la diferencia entre repetir tu historia o empezar a escribir una completamente distinta. En el siguiente bloque descubrirás por qué aquello que escuchas, ves y repites todos los días termina convirtiéndose en una voz dominante dentro de tu mente. ¿Quién crees que está programando tu mente en este momento? ¿Tú o todo lo que consumes cada día? Porque aunque no hagas nada, aunque nunca leas un libro o aunque jamás trabajes en tu desarrollo personal, tu mente jamás deja de programarse. La única diferencia es que si tú no eliges que entra en ella, alguien más lo hará por ti. Y ese puede ser el error que está frenando tu vida sin que lo notes. Haz este ejercicio conmigo. Imagina que todos los días alguien entra a tu casa, no toca la puerta, simplemente entra y cambia los muebles del lugar, pinta las paredes, decide qué música escuchas, qué conversación tendrás y hasta qué pensamiento repetirás. Estoy seguro de que lo sacarías inmediatamente. Sin embargo, eso mismo ocurre con todos los días con tu mente, solo que no lo ves. Déjame preguntarte algo. ¿Cuántos de los pensamientos que tuviste hoy realmente nacieron de ti? ¿Y cuántos fueron sembrados por la que viste, escuchaste o repetiste durante años? Porque quizá crees que piensas por ti mismo, pero ¿y si simplemente estás reproduciendo la información que alguien más instaló hace mucho tiempo? Imagina que tu mente es como una habitación completamente vacía. Cada conversación, cada mueble, cada video es un cuadro en la pared. Cada noticia es una ventana. Cada persona con la que convives está decorando esa habitación. Ahora quiero que observes algo. Si durante años permites que cualquiera entre y coloque lo que quiera, no te sorprendas si un día despiertas viviendo en una casa que nunca elegiste construir, porque la mente no distingue entre lo accidental y lo intencional, simplemente almacena aquello que recibe con mayor frecuencia. ¿Te ha pasado que convives con una persona muy negativa y después de unas horas empiezas a quejarte igual que ella? ¿O conoces a alguien que constantemente habla de problemas económicos y sin darte cuenta tú también comienzas a sentir miedo por el dinero? Lo curioso es que nadie te obligó. Simplemente la repetición empezó a moldear tu manera de pensar. Eso explica por qué algunas personas cambian radicalmente cuando cambian de entorno. No porque el mundo tenga magia,
sino porque cambió la información que alimentaba en su mente todos los días. Nuestro cerebro fortalece aquello que más repite. Las conexiones neuronales funcionan como un sendero en un bosque. La primera vez cuesta atravesarlo, la segunda también, pero si caminas por el mismo lugar cientos de veces, terminarás creando un camino tan marcado que tu cerebro toma automáticamente. Por eso las ideas repetidas una y otra vez se convierten en hábitos mentales y los hábitos mentales terminan convirtiéndose en decisiones. Aquí comprendí algo que cambió mi forma de ver el crecimiento personal. No basta con eliminar pensamientos negativos. Si dejas un vacío, ese espacio volverá a llenarse con el mismo de siempre. La clave es reemplazar constantemente la información que alimentas tu mente, llenarla de nuevas ideas, de nuevas conversaciones, de nuevas referencias, de nuevas maneras de interpretar la vida. Porque cuando una nueva forma de pensar se repite con suficiente intensidad, empiezas a desplazar la anterior y poco a poco lo que antes parecía imposible, comienzas a sentir completamente normal. Aquí aparece la pregunta más importante de todo este video. ¿Cuánto tiempo necesita una idea para dejar de ser solo información y convertirse en una parte de tu identidad? Porque existe un método en el que dejas de esforzarte por pensar diferente y simplemente empiezas a ser diferente. Y cuando entiendas cómo ocurre esa transición, vas a comprender por qué algunas personas parecen cambiar de vida casi de noche a la mañana, cuando en realidad llevan mucho tiempo transformándose por dentro. Porque hay personas que se motivan un domingo y para el miércoles ya volvieron a ser las mismas de siempre. Que alguien puede salir inspirado de un seminario, leer un libro, escuchar un podcast y aún así, unas semanas después, volver exactamente al mismo punto. La respuesta no tiene que ver con falta de disciplina, tiene que ver con algo mucho más profundo. Tu mente siempre gana la batalla contra tu motivación y cuando entiendas esto, dejarás de buscar motivación y empezarás a construir transformación. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has dicho, ahora sí voy a cambiar? Empiezas con toda la energía, compras libretas, haces un plan, te sientes imparable, pero pasan unos días y algo ocurre. Vuelves a las viejas rutinas, las mismas conversaciones, los mismos hábitos y terminas diciendo, no tengo fuerza de voluntad. Pero, ¿y si el problema nunca fue la fuerza de voluntad? Déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo pretendes convertirte en una persona diferente si todos los días alimentas la misma versión de ti? Porque aquí hay algo que casi nadie entiende. No basta con escuchar una idea poderosa una vez. La mente no cambia por intensidad, la mente cambia por repetición. Imagina que tienes un vaso lleno de agua con tinta negra. Ahora toma una jarra de agua completamente limpia. ¿Qué harías si quisieras que ese vaso volviera a ser transparente? ¿Sacar la tinta con una cuchara? No, simplemente empezarías a agregar agua limpia una vez, 2 veces, 100 veces, 50 veces. Al principio parecería que nada cambia. El agua sigue viéndose oscura y muchas personas abandonan justo ahí, pero si continuaras llenándolo, llega un momento en que la tinta comienza a desaparecer, no porque luchaste contra ella, sino porque la reemplazaste poco a poco. Así funciona la mente. No siempre necesitas pelear con viejas creencias, necesitas introducir nuevas ideas con tanta frecuencia que las antiguas empiezan a perder fuerza. Aquí sucede algo que vemos constantemente. Una persona escucha un video inspirador, se siente invisible, pero 5 minutos después abre las redes sociales, lee noticias negativas, escucha a alguien decir que todo está mal, se junta con personas que solo hablan de problemas y sin darse cuenta le acaban de devolver el control antiguo al programa. Es como limpiar una ventana mientras alguien sigue arrojando tierra desde afuera. El cerebro fortalece aquello que recibe de manera constante, no porque sea verdad, sino porque interpreta que si no aparece todos los días debe de ser importante. Por eso la repetición cambia la forma en la que piensas y cuando cambias tu forma de pensar, empieza a cambiar tus decisiones. Y tus decisiones cambian tus hábitos y tus hábitos cambian construyendo tu realidad. Aquí está el gran secreto. No necesitas una dosis enorme de motivación, necesitas una exposición constante a la idea que quieres convertirte en parte de ti, porque aquello que alimenta tu mente todos los días termina reemplazando lo que antes ocupaba ese espacio.
Y llega el momento en que actuar diferente deja de sentirse forzado, simplemente se convierte en una nueva normalidad. Pero todavía hay una pregunta que puede cambiar por completo la forma en la que ves las personas que te rodean. ¿Pesa más en la transformación lo que piensas o la persona con la que te conviertes todos los días? Porque hay un detalle de que casi nadie habla. Puedes intentar cambiar tu mente, pero si tu entorno alimenta constantemente la versión antigua de ti, la batalla sería mucho más difícil. Y eso es precisamente lo que descubrirás en el siguiente bloque. Pero espera, pero si esto te está gustando, te invito a que te suscribas porque lo que viene te va a volar la cabeza. Ahí entenderás por qué muchas veces cambiar de conversación puede ser el primer paso para cambiar de vida. Y si dentro de 5 días pudieras empezar a pensar como la persona en la que quieres convertirte, ¿cambiaría también la forma en la que vives? Porque durante todo este video hemos hablado de dinero, de relaciones, de salud, de identidad, pero en realidad nunca estuvimos hablando de dinero, ni de salud, ni de relaciones. Simplemente estuvimos hablando de una sola cosa, la información que domina tu mente todos los días. Y aquí es donde la mayoría de personas comete el error más grande de todos. La mayoría quiere una vida diferente, pero se despierta viendo exactamente lo mismo, escucha a las mismas personas, tiene las mismas conversaciones, consume el mismo contenido, piensa en los mismos pensamientos y espera que ocurra un milagro. Es como sembrar la misma semilla todos los días y enojarte porque nunca creció un árbol diferente. Déjame hacerte una última pregunta. Si durante los próximos 5 días llenaras tu mente únicamente con la información relacionada con la persona que quieres ser, ¿quién serías al sexto día? No te estoy preguntando cuánto dinero tendrías, ni cuántos seguidores conseguirías. Te pregunto, ¿cómo pensarías? Porque ahí comienza absolutamente todo. Con suficiente repetición, ese camino deja de ser una opción y se convierte en la ruta automática. Eso no basta con inspirante un día. La transformación ocurre cuando una nueva forma de pensar deja de ser esfuerzo y se convierte en un hábito. No necesitas convertirte en otra persona de un día para otro. Necesitas empezar a pensar, sentir y actuar y un poco más como una persona todos los días, porque llega un momento en el que ya no estás fingiendo, no te estás obligando y ya no estás luchando contra ti, simplemente te convertiste en esa persona y cuando cambia la persona, empieza a cambiar tus decisiones y cuando cambian sus decisiones, cambian sus hábitos y cuando cambian sus hábitos, la realidad termina alcanzando a la identidad. No porque el universo haga magia, sino porque ya estás viviendo con el mismo programa mental que te mantenía atrapado. Ahora quiero hacerte una pregunta. Quiero que me la respondas en los comentarios con total honestidad. ¿Qué programa mental descubres que llevas repitiendo durante años y que desde hoy decidiste dejar atrás? Escríbelo, porque si eres capaz de nombrarlo, empiezas a dejar de obedecerlo. Y si este video te ayudó a ver a tu mente desde la perspectiva diferente, compártelo con esa persona que lleva años intentando cambiar su vida, pero todavía no la ha descubierto. Que el primer cambio no ocurre afuera, ocurre aquí adentro. Imagina que tu mente es como una estación de radio. Siempre está transmitiendo. La pregunta no es si hay una señal, la pregunta es ¿qué frecuencia has dejado encendida durante años? Si la frecuencia transmite miedo, no parecerá peligro. Si transmite escasez, nunca sentirás que es suficiente. Si transmite desamor, incluso cuando alguien te ame, buscarás pruebas para creer que un día se irá. Pero lo maravilloso de un radio es que no tienes que romperlo, solo tienes que cambiar la frecuencia y al principio escucharás interferencia, será incómodo, querrás volver a la estación de siempre, pero si permaneces ahí, esa nueva frecuencia dejará de sentirse extraña y empezará a sentirse como un hogar. ¿Sabes cuál es el momento en el que muchas personas abandonan? Cuando todavía no ven resultados, porque creen que nada está pasando. Pero aquí ocurre algo fascinante. Nadie ve las raíces de un árbol mientras está creciendo bajo la tierra. Solo aplauden cuando aparecen los frutos. Y exactamente igual sucede contigo. Mientras nadie nota tu transformación, tu mente ya está cambiando. Tus conversaciones ya están cambiando. Tus decisiones ya están cambiando. Y un día la gente dirá, qué suerte tuvo, cambió de la noche a la mañana. Pero tú sabrás la verdad, no fue de la noche,
Fueron cientos de pequeñas decisiones repetidas todos los días. Tu cerebro aprende por repetición. Cada vez que vuelvas a una idea, refuerzas el camino que esa idea recorre dentro de tu mente. Y si estás listo para reprogramar tu mente, en el primer mensaje fijado puedes contactarme. Y recuerda suscribirte porque lo que viene te va a volar la cabeza. Y recuerda, el que domina a otros es fuerte, pero el que se domina a sí mismo es poderoso. Bye.